Hermanos de Casa de Oración, buenas noches. Dios bendiga su vida. Esta noche iniciamos una nueva serie en nuestros estudios para los grupos Vida y la serie le hemos denominado Liderazgo Cristiano 2019. Así que le quiero animar a tener su Biblia a mano, tener también la hoja de apunte del tema a mano. Y notará que esta noche y a partir de hoy nuestros estudios van a estar divididos en 3 secciones. Vamos a tener una primera sección breve de exposición o de explicación del tema. Luego de terminar eso, yo voy a pedirle que con un coordinador entre ustedes se agrupen, formen grupos más pequeños para hablar sobre algunas preguntas relacionadas con el tema, para intercambiar ideas, para crecer y conversar sobre la temática que se ha expuesto. Y también hacia el final, después de ese tiempo de discusión discusión en el buen sentido, ¿no? de compartir preguntas, inquietudes y responder entre el grupo, cada uno va a poder tener hacia el final una sección en la hoja donde va a responder algunas preguntas personales. Ahora, tipo una evaluación o reflexión ya más personal. Eso es fácil, no va a tener que escribir mucho, como usted puede ver en la hoja. Ahí va a tener que poner una letra solamente en cada una de las preguntas. Ya le explico enseguida esto. Empecemos esta noche leyendo en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, si tiene su Biblia, búsquela conmigo y acompáñeme en la lectura siguiendo desde el versículo 20 al 28. Mateo 20, 20. Dice lo siguiente: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino estos 2 hijos míos se sienten, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le respondieron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y del bautismo con que yo soy bautizado seré bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquel a quien está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es nuestro texto que tiene ahí en los apuntes de la lección para memorizar. Repitámoslo: como el Hijo del Hombre no vino para servir, para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos, o por muchos, tal vez diga la versión que usted tiene. Déjeme comenzar diciéndole que el liderazgo cristiano se basa en el carácter de la persona. Ser un líder significa desarrollar su carácter y desarrollar mi carácter. El liderazgo cristiano no se basa en los tipos de personalidad o de temperamento que tenga alguien. Por ejemplo, hay algunas personas bien introvertidas que a lo mejor hablan poco, no se comunican mucho, y estos pueden llegar a ser líderes efectivos, líderes ungidos, líderes usados por el Señor. Tenemos ejemplos bíblicos de estos personajes. Pero también pueden haber personas que a lo mejor son extrovertidas, hablan mucho, les es fácil comunicarse, relacionarse, pero estos líderes en ocasiones también, si no aprenden lo que la Biblia enseña, la filosofía bíblica, el pensamiento bíblico de liderazgo, pueden llegar a fracasar.
La Biblia reconoce una, ponga ahí palabra, filosofía, una filosofía del liderazgo cristiano. Es decir, la Biblia nos da un pensamiento, una manera de ver, de concebir el liderazgo cristiano. A eso nos referimos con la palabra filosofía. Y esta es la enseñanza modelada por nuestro Señor Jesucristo mismo. Esta filosofía se traduce en una triple disposición que debe tener toda persona que quiere ser un verdadero líder. Es decir, aquí en este estudio vamos a resumir la manera bíblica de ver el liderazgo cristiano en 3 disposiciones que usted y yo tenemos que tener. Tenemos que estar dispuestos a aprender a desarrollar en nuestra vida. Esto lo vemos según la lectura que hemos leído de Mateo 20, 20 al 28. ¿Cuáles son esas 3 disposiciones que tienen que estar en usted y que tienen que estar en mí como líderes y en los líderes que usted está formando o que usted quiere que desarrollen su liderazgo? La primera disposición es la disposición del sufrimiento. Y mire, tal vez esto sea sorpresa para muchos, muy poco lo escuchamos, pero muy poco nos han enseñado que ser líder es tener un llamado al sufrimiento y estar dispuesto a sufrir por una causa. En este caso, ser líder cristiano es estar dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. Y el apóstol Pedro dice claramente en sus epístolas que si sufrimos por Cristo y si sufrimos por la causa de Cristo, dando buen testimonio, debemos sentirnos dichosos, bienaventurados, porque mucha gente, aunque no quiera sufrir, sufre, pero a veces por sus malas acciones, sufre por sus malas decisiones, sufre por sus malas siembras espirituales y emocionales. Así que vea el versículo 22 del capítulo 20 de Mateo que hemos leído. Mateo 20, 22 dice, Jesús dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿A quién le dijo? Le dijo a la mamá y a estos varones que estaban pidiéndole al Señor Jesús que cuando Él esté en su trono se siente uno a su derecha y el otro a su izquierda. En otras palabras, ¿qué le estaban pidiendo? Le estaban pidiendo ellos una posición de autoridad, de privilegio, de reconocimiento. Estar sentado a la derecha y a la izquierda del trono del rey, y no era cualquier cosa. Pero ellos estaban pensando en la bendición o en la apariencia o en el reconocimiento o en el honor de estar al lado del rey, en este caso al lado del Señor Jesucristo, o en otras palabras, estar al lado del líder trabajando y tener un honor, un prestigio. Pero los discípulos, 1.2, no sabían que el llamado al liderazgo cristiano es en realidad un llamado ¿a qué? Al sufrimiento. Ponga ahí la palabra llamado al sufrimiento. Dios en su soberanía arregla las cosas de manera que los honores o títulos, ponga ahí en esa línea, los honores o títulos que acompañan al liderazgo cristiano no se igualen a las presiones que el líder tiene que soportar. Los que valoran los títulos, los que valoran el honor más que servir al pueblo del Señor, más que servir a las personas, se van a decepcionar. En otras palabras, los honores, los privilegios que nos da el liderazgo en el servicio al Señor, hermano, son añadiduras, son satisfacciones personales, pero no es lo que buscamos, no es lo que usted busca. Usted ha podido experimentar eso y toda persona que tiene el deseo de servir al Señor va a ver que hay ciertos momentos que usted tiene una satisfacción personal en su corazón de estar haciendo algo bueno, ¿ya? Tiene una satisfacción personal de tener una palabra de influencia, de tener que ser consultado, de tener que ser tomado en cuenta para algunas decisiones. Pero esas son añadiduras
Esos son honores de regalos que Dios da. Lo importante es entender que hay una responsabilidad que muchas veces va a implicar y va a demandar sufrimiento. Así que tenga usted mucho cuidado con sus motivaciones. Sus motivaciones. Ponga ahí en 1.3 sus motivaciones. Tengamos mucho cuidado con nuestras motivaciones. Las motivaciones tienen que ver con aquello de por qué hacemos lo que hacemos. Un puesto de liderazgo trae con este puesto cierto estatus y cierto honor. Ponga ahí la palabra honor. Muchos son atraídos a los oficios de liderazgo por esos motivos del honor, del reconocimiento. Pero estos llegan a ser líderes descuidados y mayormente líderes dictatoriales, es decir, líderes que solamente están ahí para hacer valer lo que ellos dicen, y bueno, y si no se hace lo que ellos dicen, ellos creen que los demás están haciendo mal. Estas personas entonces se hacen daño a sí mismos y pueden hacer daño a la congregación. Eclesiastés 8:9 dice: hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo, y esa es una buena advertencia. Y la tendencia de las personas es esa tener influencia y solamente hacer que otras personas estén bajo él simplemente por el propio beneficio o por la propia sensación de sentirse bien, ¿verdad? En el liderazgo. Así que liderazgo implica una disposición de sufrimiento. En primer lugar, estar listo a sufrir. Muchas veces estar listo a sufrir presiones, estar listo a sufrir críticas, muchas veces estar listo a sufrir aún esforzándose, hermano y hermana, en hacer cosas que otros preferían no hacer porque están ocupados, están cansados, porque, qué sé yo, porque nadie les reconoce, o por último, porque no ganan dinero como lo ganarían en cualquier otro trabajo. Así que, hermano, el sufrimiento es parte del liderazgo que Dios solamente puede premiar, recompensar y reconocer. Esto es seguir la pisada del Señor Jesús. Por eso Pablo decía: cumplo en mi cuerpo el sufrimiento que aún falta a Cristo Jesús. Cristo Jesús sufrió hasta lo sumo, sufrió hasta la cruz. Pero Pablo dice que sufría para que otros conozcan al Señor Jesucristo y puedan gozar de aquello por lo cual Él sufrió. Primera disposición, entonces, para ser un verdadero líder cristiano: disposición al sufrimiento. Dice una primera S. La segunda disposición, la tiene ahí en su bosquejo, es la disposición a la sumisión. No olvide esta palabra, sumisión. La segunda S viene de someterse, de estar sometido. Versículo 23 de nuestra lectura, Mateo 20:23, Jesús le dice: el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, es decir, a esta persona que lo pedían, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué le quiso decir el Señor Jesús? Los puestos, las funciones de liderazgo cristiano, hermanos y hermanas, son dadas por el Padre. Recuerde, si usted está en un liderazgo, si usted tiene un ministerio, una función, no es porque se lo dio la iglesia, es porque a Dios le plació encomendarle a usted eso. A Dios le plació encomendarme a mí una responsabilidad de servicio o de ministerio en ese lugar. Así que nuestra responsabilidad mayor es para con Dios, su responsabilidad es para con Dios. Su responsabilidad es estar sometido a Dios y obediente a lo que Dios quiere que usted haga, depende de Él. Estos puestos dados por el Padre no vienen dados por nombramiento humano, por politizar. Ponga ahí la palabra politizar. Esto nos enseña el versículo 23. Lo que en realidad estaba haciendo esta madre con sus hijos, estaba tomando el liderazgo como si fuera una política.
como si fuera una influencia, como si fuera el ir a solicitarlo, como cuando alguien va y solicita trabajo porque es miembro del partido, o porque ese es su amigo, o porque esa persona le conoce mejor. El liderazgo cristiano es un llamado divino, ponga ahí, llamado divino. Y el líder cristiano sabe someterse a Dios y a su llamado. Por eso estamos diciendo que la disposición del liderazgo debe ser una disposición de sumisión. Usted y yo tenemos que estar por sobre todo sometido a Dios, a su palabra, a su espíritu. Y qué satisfacción, qué gozo de andar haciendo la voluntad de Dios. El líder básicamente está para hacer lo que Dios le dice que haga, para someterse a Él, para obedecer a Él, para que otros puedan obedecer a Cristo y puedan seguir a Cristo. Politizar para obtener honores es también rechazado por Jesús aquí. Los dos hijos de Zebedeo se le acercaron por medio de su madre. No fueron directamente. Fíjese, interesante. Ellos no le pidieron directamente a Jesús que lo sienta a su derecha y a su izquierda, que le dé ese puesto de honor y de privilegio. Más bien lo hicieron a través de su mamá. Intentaban, ¿qué cosa? Utilizar la influencia ajena. Ponga ahí, intentaban, donde está ese espacio, utilizar la influencia ajena. ¿Para qué? Para conseguir ventajas. Eso es politizar de forma carnal. Es decir, cuando uno se mueve y dice, ya yo lo he comentado con ustedes, a veces en la asamblea las personas quieren ser líderes, o las personas quieren que tal persona sea nombrada en el liderazgo, en tal ministerio o en la junta, y comienzan a hablar con las otras personas y decir, mira, votar por tal persona, tenemos que votar por tal persona. ¿Sabe qué, hermano? Eso en la iglesia del Señor es hacer política humana, y eso no tiene lugar. Eso no es estar sometido a Dios. El cristiano debe aprender a someterse a Dios, al Espíritu Santo, y el líder mucho más. Si usted siente en su corazón que debe ser líder en algún ministerio, en alguna función, o en la junta, o donde sea, o Dios le llama al ministerio pastoral, o una función de liderazgo en la iglesia, lo primero que usted tiene que hacer es someter su corazón a Dios y orar a Dios. ¿Y sabe qué hace Dios? Dios confirma eso en los corazones de las otras personas, sin que usted y sin que yo y sin que nadie haga política por usted, o decir, politice por usted, o haga campaña como hacen los políticos. Así que estos son principios básicos del liderazgo que estamos recordando y aprendiendo en este tiempo. El líder cristiano tiene una triple disposición, una manera de pensar diferente. En primer lugar, dijimos su disposición al sufrimiento. Está listo a sufrir por causa del Señor. Está listo a ser criticado. Está listo a ser tachado. Está listo, qué sé yo, a ser ultrajado muchas veces por la persona. Porque es así en el liderazgo, como lo fue Moisés, como lo fueron muchas otras personas. Y la segunda disposición es estar en sumisión. Así que vea el 2.3 de su bosquejo. 2.3. La confianza en sí mismo, ponga ahí, la confianza en sí mismo es lo que caracteriza a los líderes de este mundo. Sin embargo, seguimos. La confianza en Dios y la sumisión, ponga, confianza en Dios y la sumisión total a Él, a Dios y a su palabra, es lo que caracteriza a los escogidos por Dios, según el versículo 22. Eso depende de la voluntad de Dios. Es Dios el que determina a quién le da ciertas funciones y ciertos privilegios. Si Dios no le da el puesto de liderazgo que anhela, no lo busque politizando. Sométase a la voluntad de Dios. Esto es lo que venimos diciendo. Esto no es la iglesia, no es un sindicato, la iglesia no es un club social, la iglesia no es una fraternidad. La iglesia es el organismo vivo, el cuerpo de Cristo que debe
vivir y ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios bajo una organización, bajo un procedimiento, porque tenemos un ordenamiento como organización. Así que mi hermano, esta es la segunda disposición, disposición de sumisión total a Dios. La tercera disposición es la disposición de servicio, fundamental en la filosofía del liderazgo cristiano. El líder cristiano está dispuesto, dijimos, está dispuesto, número uno, tiene una primera disposición ¿de qué dijimos? La primera disposición de sufrimiento. La segunda, está dispuesto a estar sometido totalmente a Dios. Y la tercera disposición es la disposición de servicio. Ante la búsqueda de puestos mediante influencia política, Jesús les recuerda la esencia del liderazgo, el servicio, en los versículos 26 al 28. A ver, veamos de nuevo 26 y 28. ¿Qué le recordó Jesús a estos que buscaban puestos y reconocimiento? Pero entre vosotros, le dijo, no será así, sino que el que quiera hacerse grande, que dice la palabra, entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero, entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que, hermano, si Dios le está poniendo siempre alguna inquietud de liderar, de hacer algo, sirva, hágalo como para el Señor, hágalo para el Señor. Y mucho más si Dios le está llamando al ministerio de la predicación, de la palabra, de la enseñanza. Usted comience sirviendo, haga las cosas que hay tanta necesidad por hacer, como lo ha estado haciendo, y enseña a otros a hacer lo mismo. Y va a ver, Dios en su momento le va a poner la oportunidad de ministrar, de enseñar, de servir. Permítame comentar, me estoy recordando de algo a manera de ilustración solamente. Yo recuerdo un tiempo, después de un curso de entrenamiento, después de haber estado en Bucú, después de haber gustado lo lindo que era escuchar, servir al Señor, como yo deseaba compartir lo que Dios me había enseñado con los pastores, con los líderes, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Nadie me daba oportunidad, nadie me conocía. ¿Quién va a estar escuchando a un muchacho de 21 años, 21 años, ese tiempo? No. ¿Quién iba a querer que un muchacho de esa edad les esté enseñando? Pero ¿sabe? Ahora que estoy acá en mi país, tiempo me falta, hermano. Y viera cómo me falta tiempo para enseñar, para compartir, para dar conferencias, para ir a enseñar a pastores. Me invitan aquí, me invitan a otra iglesia. ¿Sabe qué? Llega el tiempo en que en realidad lo que Dios le ha dado a usted, lo que ha formado en usted va a poder compartirlo con otros, va a poder enseñarlo. Y esa es, hermano, esa es una inversión para la vida eterna, para la eternidad. Cuando usted invierte su vida en otras personas, porque son personas, seres eternos, que van a la perdición eterna, o por su enseñanza y por la predicación que usted le da, o la guía, pueden ir a la vida eterna. Se lo van a agradecer eternamente. Así que, hermano, siga usted sirviendo, hermana, siga sirviendo, y usted sirviendo tendrá la oportunidad de enseñar con su ejemplo, con su palabra. 3.2. El liderazgo cristiano se enfoca más ¿en qué? Ponga ahí la palabra ayudar a otros. Ayudar a otros que en mandar. Enfoque, ayudar a otros y no mandar. No esperar que vengan y las personas se pongan a disposición de usted. Y sabe que muchas veces hasta nos molestamos cuando nos invitamos a trabajar o a hacer algo y no aparecen más que 2 o 3. ¿Sabe por qué? Porque quisiéramos tener otras personas para que estén haciendo con nosotros y que le estemos... No. Usted y la persona, usted solo, con quien esté, si usted entendió lo que es ser líder, usted disfrute haciéndolo como para el Señor, dice la palabra, y no para los hombres. Es una vida entregada al servicio, según el versículo 28, el liderazgo cristiano. Note que en 1 Timoteo 3.1 dice, 1 Timoteo 3.1, si alguno anhela obispado, el obispo era una función de liderazgo como pastoral o liderazgo sobre una iglesia,
en ese tiempo. Y Pablo le dice a Timoteo, si alguno quiere ser a un pastor o predicador o un líder importante en la iglesia del cristiano, ¿sabe? Buena obra desea. Magnífico, gloria a Dios. Si Dios le pone en su corazón eso, usted está anhelando buena obra, buena cosa. Note que dice buena obra desea, pero no dice buen puesto desea, ¿no? No dice buen puesto, porque el asunto no es buscar puesto, no es buscar reconocimiento, no es buscar honor, es servir al Señor. Mi hermano, esa es la exposición para esta noche. Ahora yo le voy a pedir, y luego de darle esta explicación, vamos a orar, pero ustedes ahí reunidos, realicen la actividad grupal que está ahí anotada, actividad grupal. Yo les sugiero que ahí reunidos formen 3 pequeños grupos, no sé, de a 3, de a 4, pero hayan 3 pequeños grupos, un grupo de 3, otro grupo de 4, otro grupo de 2, no sé, que hayan 3 grupos, y cada grupo responda o converse sobre una de estas 3 preguntas que hay ahí, ¿ya? Ahí donde dice actividad grupal hay 3 preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta dice, lo que estos discípulos no sabían era que el llamado al liderazgo cristiano era un llamado al sufrimiento. Este sufrimiento toma a menudo la forma de presiones físicas, psicológicas, mejor, que otros creyentes no soportarían ni intentarían soportar. ¿Cuáles son algunas de esas presiones? En otras palabras, conversa sobre cuáles serían algunas presiones que sufren los líderes cristianos. ¿Cuáles serían algunos tipos de presiones? ¿Sabe a lo que me refiero con presiones, no? Se siente presionado por algo, ajetreado por algo, se siente urgido por algo. ¿Cuál sería algo de eso? La otra pregunta dice, el otro grupo que se conversa sobre buscar cargos de anciano, de diácono, de junta, de miembro de junta, ¿es una ambición justa? ¿Está bien eso o está mal? ¿Por qué? ¿De qué depende de que eso sea bueno o malo? Converse sobre eso. Y la tercera pregunta es, ¿cómo se deben cuidar los líderes cristianos? ¿Cómo nos debemos cuidar? ¿Cómo debe cuidarse usted para no llegar a ser líderes autoritarios y para no ser líderes equivocados conforme al corazón? Y que conversen en grupo y luego cada grupo compartan para que todos sean edificados, y al final tome unos minutos y donde dice repaso y reflexión, mira el título que dice repaso y reflexión número 1, ya, ahí hay algunos números, ahí hay 10 números, son 10 como preguntas, pero son afirmaciones que usted tiene que responder solamente marcando ahí en la línea al lado del número, poniendo una C de cierto o una F que es falso. Es decir, usted le pone C si lo que dice ahí es cierto, o una F si es falso. Por ejemplo, número 1, existe una diferencia entre autoridad y autoritarismo. Hay diferencia entre autoridad y autoritarismo. ¿Es cierto o es falso? ¿Qué le pondría ahí? Autoridad y autoritarismo. ¿Es lo mismo? ¿Hay diferencia? Aquí dice, hay una diferencia entre esos dos. ¿Verdad? ¿Hay diferencia? Si usted cree que es verdad, le pone una C. Si entiende que es falso, le pone una F. Y así hace con las 10 preguntas. Hermanos, que el Señor le bendiga en su tiempo de estudio y de compartir en los grupos vida. Yo les invito a que terminemos orando esta tarde. Y ahí hay una oración en que le damos gracias al Señor. Señor, muchas gracias por darnos este privilegio, Señor, de ser líder conforme a tu corazón, conforme a tu manera de pensar, de ser líderes siguiéndote a ti, Señor, con una disposición aún de sufrimiento por tu causa, con una disposición de sumisión total a tu voluntad y con una disposición de servicio, de amor, Señor, donde tú nos pones. Bendice a mis hermanos, Señor, y bendice a cada uno en la función de liderazgo en su casa, liderazgo en su trabajo, liderazgo, Señor, en la iglesia, que cada uno pueda ser un líder con una filosofía o manera de pensar o de ver el liderazgo desde la perspectiva bíblica. Bendecimos y te adoramos
en nombre de Jesús. Amén. Amén.